Bienvenidos y bienvenidas a su canal favorito donde desentrañamos los secretos mejor guardados de la televisión turca. Soy y estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema explosivo. Prepárense porque vamos a hablar de una pareja que hizo temblar los sets de grabación, que incendió las redes sociales y que, después de un silencio sepulcral, finalmente, ha roto el silencio. Sí, estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de la bomba que nadie vio venir durante y después de su icónica serie Senkalkapm, o Llamas a mi puerta, como la conocimos en Latinoamérica. Si eres tan fanático como yo de las telenovelas turcas, no te puedes perder este vídeo. Y antes de que empecemos con este chismecito jugoso, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido planeado para ustedes, así que únanse a esta comunidad turcomaníaca. Ahora sí, agarren sus palomitas y vamos a empezar. Vamos a retroceder un poquito en el tiempo a ese momento mágico donde Senkalkapm irrumpió en nuestras vidas. Esta comedia romántica nos presentó a Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, y a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y workaholic. La historia, ya la conocen, es un cliché que amamos, un contrato de compromiso que se convierte en amor verdadero. Hande y Kerem, en la piel de Eda y Serkan, nos regalaron momentos inolvidables, llenos de química, de miradas que lo decían todo y de una conexión que traspasaba la pantalla. La trama en sí, aunque basada en una premisa sencilla, se enriqueció gracias a las interpretaciones genuinas y la innegable chispa entre los protagonistas. El guión, inteligentemente construido, les permitía explorar tanto los momentos cómicos como los dramáticos, creando una montaña rusa de emociones que enganchó al público desde el principio. ¿Quién no se enamoró de la testarudez de Eda y del gradual deshielo de Serkan? La serie fue un éxito rotundo, catapultando a ambos actores a la fama internacional. No solo en Turquía, sino en países de Latinoamérica, España, e incluso en regiones de Asia, Senkalkapm se convirtió en un fenómeno cultural. Los fans se multiplicaban por miles cada día, creando comunidades online donde compartían teorías, edits de vídeo y, sobre todo, expresaban su ferviente deseo de que la relación entre Hande y Kerem trascendiera la pantalla. Y como suele suceder, la ficción se hizo realidad, o eso creíamos. La prensa turca, los fans, todos estábamos convencidos de que Hande y Kerem eran la pareja perfecta, tanto dentro como fuera del set. Y ellos no nos decepcionaron. Durante las grabaciones, las redes sociales se inundaron de fotos de Hande y Kerem juntos, compartiendo momentos divertidos, viajes, celebraciones. Parecía un cuento de hadas. Los paparazzi los seguían a todas partes, capturando cada gesto, cada mirada, cada sonrisa. Las revistas de corazón pagaban fortunas por obtener exclusivas de sus escapadas románticas. Se les veía disfrutando de la playa, cenando en restaurantes de lujo, paseando por Estambul tomados de la mano. Cada imagen alimentaba la fantasía de un amor idílico. Oficializaron su relación, confirmando lo que ya todos sospechábamos. Eran la pareja del momento, la más deseada, la más seguida. Las portadas de revistas, las entrevistas, los programas de televisión, todo giraba en torno a Hande y Kerem. Su relación se convirtió en un negocio, en una marca, en un símbolo de esperanza para los románticos empedernidos. Pero como todo cuento de hadas, este también llegó a su fin. Después de un tiempo, los rumores de crisis empezaron a circular. Las fotos juntos se volvieron escasas, las declaraciones evasivas, hasta que finalmente llegó la confirmación: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. El anuncio fue devastador para los fans, un golpe bajo para aquellos que creían en el amor verdadero. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, de incredulidad, de rabia. Los hashtags #Hande Kerem #Kerem Hande se convirtieron en trending topics mundiales, con miles de personas expresando su dolor y tratando de entender qué había sucedido. El mundo turco se paralizó. Los fans no lo podían creer. ¿Qué había pasado? Las teorías conspirativas no se hicieron esperar: celos, infidelidades, diferencias irreconciliables, nadie sabía la verdad. Los tabloides turcos se alimentaron de los rumores, publicando noticias sin confirmar, citando fuentes anónimas y creando un circo mediático alrededor de la ruptura. Algunos decían que Kerem era demasiado celoso, otros que Hande era demasiado ambiciosa y priorizaba su carrera. Algunos incluso insinuaban la presencia de terceras personas, avivando aún más la polémica.
lo que sí sabíamos era que el silencio se había apoderado de la pareja. Ninguno de los dos habló públicamente sobre la ruptura, alimentando aún más las especulaciones. Se refugiaron en su trabajo intentando escapar del escrutinio público y sanar sus heridas en privado. Y aquí es donde empieza lo interesante, donde Andy rompe el silencio, se convierte en el titular que estábamos esperando. Porque después de un largo periodo de silencio, Andy ha empezado a hablar, no directamente sobre la relación en sí, pero sí sobre su experiencia en Senkalkapm, y sobre cómo la relación con Kerem influyó en su trabajo. Esta sutil apertura ha generado una ola de reacciones entre los fans, quienes interpretan cada palabra, cada gesto como una pista sobre lo que realmente ocurrió. En varias entrevistas recientes, Andy ha destacado la importancia de la química con su compañero de reparto para el éxito de la serie. Ha hablado de la comodidad y la confianza que sentía al trabajar con Kerem, y de cómo esa conexión se tradujo en la pantalla. No ha entrado en detalles sobre la ruptura, pero sí ha dejado entrever que la experiencia de trabajar juntos fue muy intensa y que ambos aprendieron mucho el uno del otro. Sus palabras, aunque cuidadosamente elegidas, revelan una profunda gratitud por el tiempo que compartieron y una madurez sorprendente al abordar el tema. Pareciera que Andy está tratando de enviar un mensaje de paz, de cerrar un capítulo sin rencores y de enfocarse en su futuro. Pero, ¿qué hay de Kerem? Kerem ha mantenido un perfil aún más bajo. Si bien ha hablado de su admiración por Andy como actriz, ha sido muy cauteloso al referirse a su relación personal. Algunos medios turcos han interpretado este silencio como una señal de que la ruptura fue más dolorosa para él, aunque esto, claro, son solo especulaciones. Su silencio ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos lo ven como una señal de respeto hacia Andy, otros como una forma de proteger su privacidad, y otros como una simple estrategia de relaciones públicas. Lo cierto es que Kerem ha evitado a toda costa hablar sobre el tema, prefiriendo centrarse en sus nuevos proyectos y mantener su vida personal alejada de los focos. La bomba que nadie vio venir, creo yo, no fue la ruptura en sí, sino el impacto que tuvo en la percepción pública de ambos actores. Después de ser la pareja perfecta, de ser idolatrados y seguidos por millones de personas, Andy y Kerem se enfrentaron a una presión mediática enorme. Cada uno tomó su propio camino, intentando mantener su vida privada lo más alejada posible del foco público. Esta presión, sin duda, debió ser asfixiante. Imaginemos por un momento estar constantemente bajo la lupa, con cada movimiento analizado y cada palabra interpretada. La falta de privacidad, la constante especulación y la necesidad de mantener una imagen pública impecable deben haber contribuido al desgaste de la relación. Ahora, vamos a dejar de lado un poco el drama y a hablar de otras series turcas que también han generado titulares y que nos han mantenido al borde del asiento. Series que, aunque no tengan el mismo nivel de drama personal que la historia de Andy y Kerem, sí que nos han regalado momentos inolvidables. Empecemos con Aşk Memnu o Amor Prohibido, un clásico de la televisión turca. Este drama romántico protagonizado por Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ cuenta la historia de Biter, una joven ambiciosa que se casa con un viudo adinerado para escapar de su madre. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando se enamora del sobrino de su marido, Belul. La serie es un torbellino de pasiones prohibidas, secretos y traiciones, y ha sido un éxito en todo el mundo. La química entre Beren y Kıvanç era palpable y la trama, aunque controvertida, te enganchaba desde el primer minuto. Aşk Memnu es un drama de esos que te dejan pensando durante días y que te hacen cuestionar los límites del amor y la moralidad. La serie además aborda temas como la ambición, la soledad y la búsqueda de la felicidad, lo que la convierte en una propuesta mucho más profunda y compleja que un simple culebrón. Otra serie que no podemos dejar de mencionar es Muhteşem Yüzyıl o El Siglo Magnífico. Esta superproducción histórica nos transporta al Imperio Otomano, durante el reinado del sultán Süleyman el Magnífico. La serie narra la historia de amor entre Süleyman y Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en la mujer más poderosa del imperio. Muhteşem Yüzyıl es una serie épica, con un vestuario y una escenografía impresionantes. La trama está llena de intrigas palaciegas, batallas y romances apasionados. Si te gusta la historia y los dramas de época, esta serie es para ti. La serie es una ventana a un mundo fascinante lleno de poder, de ambición y de sensualidad. Además, ofrece una visión poco común de la historia otomana, mostrando tanto sus grandezas como sus miserias. Ahora hablemos de algo un poco más moderno, Çukur, o El Pozo.
Esta serie de acción y drama criminal nos sumerge en el peligroso mundo de Kukur, un barrio controlado por la familia Koval. La serie sigue la historia de Yamak Koval, un joven que regresa a Kukur después de años de ausencia y que se ve obligado a asumir el liderazgo del barrio para proteger a su familia de sus enemigos. Kukur es una serie intensa, con escenas de acción espectaculares y una trama llena de giros inesperados. Los personajes son complejos y están bien desarrollados, y la serie te atrapa desde el primer episodio. Si te gustan las series de mafias y los dramas familiares, Kukur es una excelente opción. La serie explora temas como la lealtad, la traición y la redención, y ofrece una visión cruda y realista de la vida en un barrio marginal. Y para terminar, no podemos olvidarnos de Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Esta serie histórica narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. La serie está ambientada en el siglo XIII y sigue las aventuras de Ertuğrul y su tribu, los Kay, mientras luchan por sobrevivir en un mundo lleno de peligros y conflictos. Dirilis, Ertuğrul es una serie épica con escenas de batalla impresionantes y una trama llena de heroísmo y aventura. Si te gusta la historia y las series de acción, esta es una de esas joyas que no puedes perderte. Es un festín visual y una lección de historia que te mantendrá pegado a la pantalla. La serie además promueve valores como la justicia, la valentía y la fe, lo que la convierte en una propuesta inspiradora y edificante. Y volviendo al tema central, a Hande y Kerem. Creo que su historia nos enseña que a veces, la magia que vemos en la pantalla no siempre se traduce en la vida real. Que las relaciones, por más perfectas que parezcan, pueden llegar a su fin. Y que a pesar del dolor y la decepción, es importante seguir adelante y enfocarse en el futuro. Tanto Hande como Kerem han demostrado ser profesionales y han seguido adelante con sus carreras, demostrando que son mucho más que una pareja de ficción. Su legado, más allá de su relación personal, reside en su talento, en su dedicación y en su capacidad para conectar con el público. En resumen, hoy hemos hablado de la bomba que nadie vio venir en la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, de cómo su historia ha impactado en la percepción pública de ambos actores, y de otras series turcas que también han generado titulares y que nos han mantenido al borde del asiento. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las series turcas. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Me encantaría saber qué opinan sobre todo este tema. ¿Qué piensan de la ruptura de Hande y Kerem? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos. Y antes de despedirme, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos turcomaníacos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido planeado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.